Poder adorar a nuestro Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor en este momento. Today, it's a great blessing to be able to be here, and we're going to share the word of God today. Como yo soy aburrido, traje a alguien que no es aburrido. Since I am a little boring, I brought someone who's not so boring. Así que nuestro interés, hermanos, es que podamos juntos aprovechar nuestro tiempo Our interest today is that we can take advantage of this time we have together, y aprovecharlo en la palabra de nuestro Dios. and to take advantage of this with the word of God. Así que, hermanos, trajeron su Biblia. Did everybody bring their Bible? Yo traje una Biblia nueva porque estoy todavía, después del viaje que tuve esta semana, mi Biblia se perdió en el equipaje, así que estoy usando una nueva I Biblia. have a new Bible today because my Bible was lost in my luggage from the trip that I just took. Así que la otra Biblia predicaba sola, The last Bible used to preach on its own. esta tengo que acostumbrarla. This one I have to get used to preaching. Así que vamos, hermanos, a crecer en la palabra del Señor. So today we're going to grow together in the word of Christ. Así que, hermanos, ¿cuántos trajeron Biblia? So how many brought your Bible? Quiero verla, si usted trajo Biblia, quiero... Your Bible. Ok, muy bien. Hermano no trajo Biblia. Hermano Armandito no trajo Biblia. Oh, my goodness. Ok, sí, okay, muy bien. Trajeron Biblia. Trajeron por lo menos su teléfono por ahí, If not, you use ¿verdad? your telephone. Ok, ahí en su teléfono seguramente usted tiene Biblias. I'm sure you have your Bible app on your phone. Así que vamos a suplicar, hermanos, que usted abra su Biblia al libro de Marcos y vamos a tratar con no solamente el libro de Marcos, pero también vamos a tratar con Primera de Corintios capítulo 15. So today open your Bibles to the book of Mark, but we're not only going to talk about the book of Mark, we're going to talk about 1 Corinthians 15 as well. Ok, muy bien. Y estoy aquí en Marcos. Marcos básicamente es una porción de la Escritura que vamos a tratar la manera de aprovechar el día de hoy. Y interesante, hermanos, que Marcos hace algo muy interesante. Today we're going to look at the book of Mark, and it's a very important part of the Bible. And Mark does something very interesting in this chapter. Ahora, usted tiene ahí Marcos capítulo 15. You have Mark chapter 15. Y entonces no vamos a ver el capítulo 15, sino el capítulo 16, el versículo 1 al 8. We're going to look at chapter 16, 1 through 8. Ok, pero muy interesante, hermanos, para poner en perspectiva esto. But it's very interesting, so we can put all of this in perspective. Cuando leemos los evangelios, When we read the Gospels, vemos nosotros una narrativa, we see a certain narrative. vemos historia. We see a story. Ahora, no es una historia general, It's not a generalized story. sino que es una historia específica. It's a very specific story. Se le llama básicamente, teológicamente, la historia redentiva de Dios. It's basically called the redemptive story of Christ. Ahora, tiene historia, un elemento histórico, It has an historical element, pero está hacia una dirección, va a una dirección. but it has a certain, it goes in a, Y entonces va a la dirección de la redención de los hombres. it goes towards the redemption of man. O sea que en otras palabras no es solamente historia en el sentido que nosotros lo entendemos neto, historia. It's not a story like how we think of a story. Así que cuando pensamos en la historia redentora de Dios, When we think about the redemptive story of God, los evangelios, cada uno de ellos, every single one of the Gospels, los evangelios sinópticos, the Gospel, the Synoptic Gospel, tanto los evangelios sinópticos como también Juan, cada uno de ellos hablan acerca de este evento de la resurrección. every single one of the Gospels speaks about the resurrection. Para cada uno de ellos, For every single one of them, la resurrección es de suma importancia. the resurrection is extremely important. No solamente para los evangelistas, Not only for the evangelists, pero encontramos nosotros que para Pablo, but also for Paul. que es el gran teólogo a través del Nuevo Testamento, He's the great theologian in the New Testament. él nos ayuda a entender la resurrección He helps us understand the resurrection, no solamente como un elemento del evangelio, not just as a piece of the gospel, pero el clímax del evangelio, but it's the climax. pero muy importante. Very, very important. Vamos a observar en nuestro tiempo hoy We're going to look at all this in our time. no solamente esa narrativa histórica redentora, Not just that the narrative, that redemption, pero vamos a ver nosotros lo que eso significa a la luz del concepto paulino. but we're going to see what that means in the Paul's gospel.
Entonces, por esa razón es que estoy trayendo dos porciones de la Escritura. Una de los evangelios que es historia, That's why I'm bringing two different parts of the scripture today. One that's the gospel, y la otra tiene que ver con la teología, lo que significa la resurrección. and the other one's the theological side. Entonces vamos a tratar la manera de acelerar nuestro tiempo juntos porque tenemos mucho territorio a cubrir. We're going to try and accelerate this because we have a lot of territory to cover. Nuestra iglesia se llama Iglesia Bíblica Berea. The name of our church is Eh, Berea Bible. Es una redundancia en un sentido, It's redundant. porque los bereanos se reconocieron como aquellos que investigaban las escrituras. Berean people were known as people that searched the Bible. Así que somos una iglesia bíblica, We're biblical, pero también somos bereanos. but we're also Berean. Así que nuestro deseo y nuestra esperanza es que todos y cada uno de nosotros estemos enamorados con el libro de Dios. My hope is that every single one of us is in love with the Y Bible, que no solamente estemos enamorados, pero que el libro nos defina. but that the Bible also defines us. Y entonces, en cuestión de la resurrección del Señor Jesús, We're talking about the resurrection of necesitamos no solamente entender lo que es la categoría, we don't just need to understand what this category is, pero esa categoría tiene que ver mucho con la manera en cómo nosotros vivimos. but this category has a lot to do with in how we live our life. Así que permítanme por lo menos leer el libro de Marcos capítulo 16. So give me a chance to read Mark chapter 6. El pasaje dice de la siguiente manera: The verse says as follows. cuando pasó el día de reposo, When the Sabbath was passed, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome compraron especias aromáticas para ir y dice el versículo bíblico, ungirle. they bought spices so that they might go and anoint him. Ahora, usted se da cuenta que ya esto que compraron especias aromáticas para ungirle, This part that says that they bought spices so that they can anoint him. en la mentalidad de las mujeres, In these women's mentality, básicamente ellos iban they were going. y iban básicamente a ungir a un muerto. They were going to anoint a dead person. En la mente de ellas, In the mind of these women, ellas están entrando a ese momento they're entering into this moment, y no están entrando con confianza. and they're not very confident when they're going. Dice el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. And verse 2 says, and very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? And verse 3 says, and they were saying to one another, who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. And looking up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. Y cuando entraron en el sepulcro, And entering the tomb, vieron a un joven sentado al lado derecho, they saw a young man sitting on the right side, cubierto de una larga ropa blanca, dressed in a white robe, and they were alarmed. y se espantaron. They were alarmed. Mas él les dijo, And he said to them, no os asustéis, do not be alarmed. buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. And he said to them, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él dijo. But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him, just as he told you. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro And they went out and fled from the tomb, porque les había tomado temblor y espanto. for trembling and astonishment had seized them. Ni decían nada a nadie And they said nothing to porque tenían miedo. for they were afraid. Ahora, este pasaje de la Escritura This passage in the Bible, está repleto it's complete de eventos históricos. of historic events. Nos habla de un lugar, It speaks of a place, nos habla de un sepulcro, speaks of the tomb, nos habla de una piedra grande. of the large stone. Este lugar dice donde le pusieron a Jesús, dice después de crucificado, They said this place that they put Jesus after he was crucified. dice el ángel que estaba ahí, dice
buscáis a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, dice, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. The angel said to them, you seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen. He is not here. See the place where they laid him. Ahora, usted se da cuenta que cuando dice, mirad el lugar donde le pusieron. When the angel says to them, see the place where they laid him. Ahora, esos son elementos históricos. That's a historic element. Ahora, el punto que quiero resaltar en este momento, hermanos, en la resurrección, The point that I'm trying to make here about the resurrection es que nuestra fe está fundada en la historia. is that our faith is based on history. Nosotros podemos reiterar, nosotros podemos regresar a la historia. We can return to that history. Por ejemplo, cuando usted observa la historia, encontramos nosotros en este lugar muy, pero muy importante que se llama la tumba del lienzo en Jerusalén. When you see this place right here, it's the tomb of the shroud. in Jerusalem. Esto usted lo puede corroborar. You can corroborate this. Ahora, este lugar que está acá es en Jerusalén. This place here is in Jerusalem. Si usted ve esta montaña que está acá, es el Monte de los Olivos. That mountain you see there is the Mount Olives. Y entonces muchos creen que aquí ocurrió en el primer siglo mucha, pero mucha actividad en relación a lo que nosotros leemos en este momento. A lot of people believe that in the first century there was a lot of activity in things that we believe in. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en Israel podemos corroborar, podemos ir a la historia y verificar esa historia. For us that have been to Israel, we can visit these places and corroborate the things that have happened in history. Por ejemplo, todo esto que está acá es una tumba. All of that circled is a tomb. Y entonces dentro de esa tumba es ese simulacro que usted ve ahí. And then you see this tomb, the shroud that's Y there. entonces esa tumba básicamente tiene lugares donde enterraban a los muertos, especialmente los judíos del primer siglo. There's different areas of that tomb where they used to bury people, Jewish people specifically in that era. Usted no solamente puede estar en el monte, cerca al Monte de los Olivos, Jerusalén, You won't only be close to the Mount Olives in pero usted puede Jerusalem, venir y verificar esos elementos que tienen que ver con tumbas que usaban los judíos en el primer siglo. but you can also go and visit these tombs that were used by the Jewish people in the first Por ejemplo, century. todo esto usted lo puede corroborar. Un cuarto superior de la tumba, viendo la entrada, usted puede actualmente entrar a esas tumbas. You can actually go into the upper chamber of the tomb that's facing the entrance. Básicamente es un nicho de entierro donde enterraban básicamente especialmente los judíos. It's a burial niche in the lower chamber where they buried Jews specifically. El día de hoy puede usted entrar, por ejemplo, a la tumba del jardín, que básicamente es considerada como muchos el lugar donde el Señor Jesús fue sepultado y también resucitado. You can visit the garden tomb. It's the burial place where Jesus was not only buried but resurrected. Ahora, eso usted lo puede verificar, usted puede regresar al tiempo, al lugar y verificar. Nuestra fe es una fe histórica en ese sentido. You can go verify this. Our faith is a historical faith. That's in a O sea sense. que no es una imaginación, It's not something that we imagine. no es un concepto, It's not just a no es concept. algo idílico, It's not ideological. no es una metáfora. It's not a metaphor. No es una invención imaginatoria de alguien. It's not something that someone magically invented. Usted puede regresar a la historia, a la geografía, a la arqueología y entonces verificar estos hechos. You can return to that history, that geography, that archaeology, and you can verify these events. Pero lo interesante que me gustaría que nosotros entendiéramos el día de hoy, aún mucho más, But what I want you to understand in a greater sense today, es la teología de esa historia redentora. it's that theology of that redemptive story. Y entonces encontramos nosotros al teólogo de teólogos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. And now we find ourselves the theologist of all theologists, Paul the Apostle. Y entonces el teólogo de teólogos dice en el capítulo 15, el versículo 12 al 20, And Paul says in 1 Corinthians 15, 12 through 20, dice de la siguiente manera. it says as follows. Él está poniendo en perspectiva la resurrección, lo que la resurrección de Jesús significa para nosotros. He's putting into perspective about the resurrection, what the resurrection of Christ means to us. Ese evento histórico redentor de Dios en Jerusalén tiene repercusión para nosotros. That redemptive story has repercussions for all of us. Y entonces aquí está el apóstol Pablo.
And here's Paul the Apostle. Y él nos ayuda a entender el aspecto teológico de la resurrección. He helps us to understand the theological part of the resurrection. Y entonces en el versículo 12 él nos dice, In verse 12 he says, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, now if Christ is proclaimed as raised from the dead, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? how can some of you say that there is no resurrection of the dead? O sea que el versículo 12 básicamente nos está hablando acerca de un asunto que la iglesia en Corintio está atravesando. Verse 12 is basically telling us, is speaking about a situation that the church of Corinthians is going through right now. El evangelio se había predicado, Cristo crucificado, se había predicado, Cristo resucitado, se había predicado. The gospel of Christ being crucified and Christ resurrecting had been preached to them. Y entonces Pablo levanta una pregunta. And Paul asks a question, he raises a question to them. Dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? He asks, how is it that some of you ask that there's no resurrection? O sea que el problema que estamos observando en 1 de Corintios capítulo 2, capítulo 15, 12, What we're seeing right here, the problem that we're seeing in 1 Corinthians 15:12, es que Cristo se había predicado, Cristo crucificado, Cristo resucitado se había predicado, los hermanos habían creído, pero los hermanos estaban dudando. the gospel of Christ had been preached, Christ crucified, Christ resurrected, and the brothers had believed, but now there was doubt in their mind. Ahora, ese versículo 12 es masivo, That verse 12 is very massive. porque nos pone en perspectiva todo el argumento que el apóstol Pablo está hilvanando en los versículos siguientes. Verse 12 is very important because it puts in perspective everything that's going to be asked in the Ahora, following. vea usted, dice el versículo bíblico, como dicen algunos, no todos. It says, some of you, not all. No, la iglesia completa no estaba en esta situación. It wasn't the entire church that was part of this Pero problem. dentro de la iglesia habían algunos entre vosotros. But in the church, there was some of them amongst them all. Entonces, estos algunos entre la iglesia en Corintio But some of those people were in the church of Corinthians. estaban diciendo que no hay resurrección de los muertos. They were saying that there is no resurrection. O sea que los the dead. muertos no resucitan. They're saying that the dead don't resurrect. O sea que en el momento en que usted muere, They're saying basically once you're dead, está muerto, ya está. you're dead and there's nothing No hay else. absolutamente una eternidad, no resucitamos después de la muerte. They were saying basically that once you're dead, there's no resurrection, there's no eternity. Entonces la idea básicamente es, una vez mueres, se termina todo. Their idea was once you're dead, everything's over. O sea, creyentes, imagínese usted, creyentes en Corintio, Imagine, these are believers in the church of Corinthians, pensando que básicamente todo lo que es en la vida es hasta que usted básicamente cumple 60, 65 años, muere, ahí se acabó todo. They're basically everything you do in life, once you hit a certain age and you die, that's it, it's over. Dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? It says, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? O sea que es un problema increíblemente inmenso. This is a very big problem in that church. Y entonces el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? And what does Paul the Apostle do? Ahora, si usted observa el versículo 3 en adelante, If you look at verse 13 and on, es un argumento completo it's a complete argument para corroborar to corroborate lo que es la resurrección de los muertos. what is the resurrection of the dead. Está tratando de manera de ayudar a los hermanos a entender He's trying to help the brothers understand que si negamos la resurrección, that if you deny the resurrection, estamos negando completamente el evangelio de Jesucristo. you're basically denying the entire gospel of Christ. Y entonces desde el versículo 13 From verse 13 hasta el versículo 19 until all the way to verse 19, encontramos nosotros argumento tras argumento, we see argument after argument, 7 argumentos específicos 7 specific arguments. que están hilvanados desde el versículo 13 al versículo 19. And those are all in verse 13 through 19. Y entonces en el versículo 20 In verse 20, hay una conclusión. there's a conclusion, Y la conclusión básicamente es la siguiente. and the conclusion is the following. Mas ahora, But in dice el fact, versículo 20, verse 20 says, but in fact, Cristo ha resucitado de los muertos. Christ has been raised from the dead, Primicia de los que durmieron es hecho. the first fruits of those who have fallen asleep. Ahora, eso es increíblemente importante que lo entendamos, hermanos. That's very important for all of us to understand. Ahora, a través de las escrituras,
through the entire scripture, Nuevo Testamento, Old Testament, New Testament, vemos nosotros la importancia de la resurrección. we see the importance of the resurrection. Rápidamente, hermanos, Very quickly, brother. por ejemplo, en el libro de Job, Antiguo Testamento, Very quick in Job 14, encontramos nosotros a Job decir, we see that Job says, si el hombre muriere, if a man dies, volviere a vivir. shall he live again? Él está pensando, si el hombre muriere, volviera a vivir. Job is thinking to himself, if a man Dice, dies, shall he live? todos los días de mi edad esperaré He says, all the days of my service I would wait hasta que venga mi liberación. till my renewal should come. O sea que en la mente de Job, So basically in the mind of Job, uno de los autores más iniciales del Antiguo Testamento, one of the more initial authors of the Old Testament, él está pensando en la vida después de la muerte. he's already thinking about life after death. Y entonces él dice, si el hombre muriere, si el hombre muriere, So he says, if a man dies, ¿volverá a vivir? he asks, shall he live again? O todo es lo que nosotros vivimos en esta vida. Or is basically everything is what we live in this life? Todo se resume a los 60 años, 65 años, 20 años de esta vida. Everything ends at a certain age, 60, 70 years old. Para Job dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. And Job very clearly says, all the days of my service I would wait till my renewal should come. Cuando usted estudia la palabra liberación en el Antiguo Testamento, When you study the word renewal in the Old está Testament, relacionada con la realidad de nuestra liberación en la resurrección de los muertos. it's speaking about our resurrection amongst the dead. Es increíble cómo Job en el Antiguo Testamento anticipaba, él está anticipando la resurrección de los muertos. It's a big deal that Job in the Old Testament was anticipating the resurrection. Ahora aquí está una iglesia en Corintio Now we have- dudando. Now we have si a hay church in resurrección de los Corinthians muertos. that is doubting if there's a resurrection. Por ejemplo, el Señor Jesús, por ejemplo, prometió la resurrección. Desde el comienzo de su ministerio, nosotros vemos esta evidencia. Jesus promised a resurrection from the beginning of his ministry. Dice, no os maravilléis de esto, dice el Señor Jesús. It says, marvel not at this, Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. for the hour coming in which all that are in graves shall hear his voice, Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. and shall come forth and come out. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Those who have done good to resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection O of sea judgment. que conforme a la teología de Jesús, According to Jesus' theology, hay una resurrección general. there is a general resurrection. Una resurrección para vida There's a resurrection for life, y una resurrección para condenación. and there's a resurrection for judgment. O sea que aún los que duermen sin Cristo van a ser resucitados para condenación. Those that sleep without Christ will be resurrected for judgment. Pero los que han muerto en Cristo van a ser resucitados para vida. And those that have died in Christ will be resurrected for eternal life. Esa es la teología del Señor Jesús en cuanto a la resurrección. And that's Jesus' theology according about the En resurrection. el capítulo 6 el Señor Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre dice que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. And Jesus said, no man can come to me except the Father who has sent me draw him, and I will rise him up at the last day. Ahora, usted se da cuenta que este es un milagro completo, un milagro redondo, And if completo. you see, this is a miracle. It's a full circle miracle. Porque encontramos nosotros básicamente que ninguno puede venir a mí, dice. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no le envía, le trae. He says, no one can come to me. No one can come to Jesus except the Father who has sent me draw him. Y mire la promesa preciosa, And look at the beautiful promise. que el que viene a Jesús And those that come to Jesus, dice que yo le resucitaré en el día postrero. and he says that he will rise him up on the last day. O sea que el Señor Jesús, So basically, our Lord Christ, a los que vienen a Él, those that come to him, enviados por el Padre, that came through the Father, dice que les ofrece la resurrección de los muertos para vida. he offers them resurrection to the dead for life. En el capítulo 11, por ejemplo, leemos, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He says in John 11, I am the resurrection and the life. Whosoever believes in me shall really never die, but have life. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué estaban pensando los hermanos en Corintio?
¿Cómo es que ellos estaban poniendo en tela de duda la resurrección? ¿Cómo es que entre vosotros hay algunos que dicen, no hay resurrección de los muertos? So basically, the church of Corinthians, how can they be doubting the resurrection? How is there some amongst them that have doubted this gospel, that Jesus have said? Ahora, este es el Señor Jesús. Now this is what Jesus has said. Cuando encontramos nosotros a los apóstoles, por ejemplo, los apóstoles también tenían un mensaje. La proclamación de ellos incluía la resurrección de los muertos. Now we'll see what the apostles said, and their proclamation, their gospel their preachings have been about resurrection. Por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, nosotros leemos de Pedro y de Juan. In Acts 4, we read about Peter and John. Y dice la escritura, Lucas, el escritor, el doctor Lucas nos enseña y nos dice, sea notorio a todos, dice, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos. And we see, and this is actually Luke speaking, let it be known to all of you, to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead. O sea que Dios resucitó al Señor Jesús. So in other words, God resurrected Jesus Christ. Dice, por él este hombre está en vuestra presencia sano. It says, by him this man is standing before you well. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. It says, this Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. which has become the cornerstone. Y en ningún otro hay salvación, And there is salvation in no one else. porque no hay otro nombre bajo el cielo For there is no other name under heaven dado a los hombres en que podamos ser salvos. given among men by which we must be saved. O sea, esta es la predicación de Pedro y de Juan. This is the preaching of Peter and John. En la predicación de Pedro y de Juan In the preaching of Peter and John, hay un elemento de clímax en el evangelio there's a climax in the gospel. y tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. And it has to do with the resurrection of Christ. Por ejemplo, el apóstol Pablo For example, Paul the apostle en el capítulo 4 versículo 13, in 2 Corinthians 4:13, él dice lo siguiente: he says as follows. pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, Says we have the same spirit of faith according to what has been written. dice, creí por lo cual hablé. I believed and so I spoke. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. We also believe and so we also speak. En otras palabras, hablamos por la convicción que hay en nuestro corazón porque hemos creído. In other words, we speak because of the convictions we have in our hearts and we believe. Y la convicción tiene que ver con el versículo 14 que dice, And the conviction has to do with verse 14 that says, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, knowing that he who raised the Lord Jesus a nosotros también nos resucitará con Jesús. will raise us also with Jesus Y nos presentará juntamente con nosotros. and bring us with you into his presence. Esta es nuestra promesa. That's our promise. Esta es nuestra convicción. That's our conviction. Esto es lo que nosotros hemos leído, lo que está escrito en la Escritura. That's what we've been reading that's written in the scripture. Y entonces la pregunta continúa, ¿cómo es posible que los hermanos en Corintio estaban dudando la resurrección de Jesús? So the question continues, how is it the brothers in Corinthians are still doubting the resurrection of Christ? Y específicamente dudando la resurrección de los muertos. And specifically doubting the resurrection of the dead. Por ejemplo, en Colosenses, aquí está nuevamente el apóstol Pablo y él dice lo siguiente: In Colossians, here we have Paul again. si pues habéis resucitado, dice, con Cristo, If then you have been raised with Christ, buscad las cosas de arriba, seek the things that are above, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. where Christ is seated at the right hand of Poned God. la mirada en las cosas de arriba, Set your minds on things that are above, no en las cosas de la tierra, not on things that are on earth. porque habéis muerto For you have died, y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. and your life is hidden within Christ. in Cuando God. Cristo, vuestra vida, When Christ, who is in your life, appears, se manifieste, when he appears, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. then you also will appear with him in glory. O sea que esta es nuestra promesa. So in other words, this is our promise. La vida no termina en el momento de la muerte. Life doesn't end as soon as you die. O sea, la realidad de la resurrección es que la resurrección no es solamente para esta vida, pero también para la vida venidera. The truth about resurrection is not that just it's resurrection in this life, Ahora, but es it's for the life in the future. muy probable que los hermanos en Corintio no tenían problema en considerar a Jesús para esta vida. It's possible that the brothers in Corinthians
had considered Jesus in this life. pero lo que ellos estaban dudando es la vida venidera. But what they were doubting was the posterior life. Viene el apóstol Pablo But then Paul the apostle comes y en una manera magnífica in a very magnificent way. está razonando con la iglesia en Corintio. He's wrestling with the church of Corinthians. Y entonces observamos nosotros, no tenemos tiempo para observar todo, pero mire el versículo 12 nuevamente de 1 Corintios 15. Now let's look again at 1 Corinthians 15:12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, Now if Christ is proclaimed as raised from the dead, hay una predicación cristológica there's a Christological preaching. y tiene que ver con la resurrección de los muertos. It has to do with the resurrection of the dead. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? How can some of you say that there is no resurrection of A the mí, dead? para el apóstol Pablo esto era admirable en el sentido negativo de la palabra. For Paul, this was something admirable in every sense of the word. O sea que él estaba, ¿cómo es posible ante la evidencia bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento, cómo es posible que algunos de vosotros estén dudando de la resurrección de los He muertos? questions, with all the evidence that's in the Old Testament and New Testament, how is it that you can doubt that there's resurrection of the dead? ¿Usted duda de la resurrección de los muertos? Do you doubt the resurrection of the dead? Cuando usted duda de la resurrección de los muertos, ese no es el evangelio de Jesucristo. When you doubt the resurrection of the dead, that is not the gospel of Christ. Porque el evangelio de Jesucristo tiene una expresión básicamente de clímax con la resurrección de los muertos. Because the gospel of Christ basically has a climax, which is the resurrection of the dead. Por ejemplo, en el capítulo 1, el capítulo 15, versículo 1, el apóstol Pablo habla acerca del evangelio y define el evangelio de Jesucristo. In 1 Corinthians 15, he talks about that gospel. Y entonces dice en el versículo 1, He says in verse 1, además os declaro, hermanos, now I would remind you, brothers, el evangelio que os he predicado, of the gospel I preached to you, el cual también recibisteis, which you received, el cual también perseveráis, in which you stand, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. and by which you are saved if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, For I delivered to you as of first importance what I also received, que Cristo murió por nuestros pecados, that Christ died for our sins conforme a las Escrituras, in accordance with the scriptures, y que fue sepultado, that he was buried, y que resucitó al tercer día, that he was raised on the third conforme a day, las Escrituras, in accordance with the y scriptures, que apareció a Cefas, and that he appeared to y Cephas, después a los 12, then to the 12. y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, Then he appeared to more than 500 brothers at one time, de los cuales todavía muchos viven aún y otros duermen. most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Después apareció a Jacobo Then he appeared to James, y a todos los apóstoles, then to all the apostles. y al último de todos, Last of all, como un abortivo, as to one untimely born, me apareció a mí. he appeared also to me. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, For I am the least of the que apostles, no soy digno de ser llamado apóstol, unworthy to be called an apostle, porque perseguía la iglesia de Dios. because I persecuted the church of God. Pero por la gracia de Dios, But by the grace of God, soy lo que soy. I am what I am. Y su gracia And his grace no ha sido en vano para conmigo. toward me was not in vain. Antes he trabajado más que todos ellos. On the contrary, I worked harder than any of them. Hermano, ¿quiénes son ellos? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. He's talking about the Perfectamente bien. apostles. Muy importante, dice, he trabajado más que todos ellos, Says I worked harder than any of them, pero no yo, though it was not I, sino la gracia de Dios conmigo. but the grace of God. Ahora, that is mire el with me. versículo 11, observe el versículo 11. Now let's look at verse 11. Porque o sea yo, Whether then it was I o sean ellos, or they, ¿quién es yo? who is I? Pablo, ¿no es cierto? It's Paul. ¿Quiénes son refers to ellos? himself. Who are they? Los apóstoles, ¿no es cierto? It's the apostles. Ahora, porque o sea yo o ellos, Whether it's I or they, así predicamos so we preach, y así habéis creído. and so you believed. Usted se da cuenta que los hermanos habían recibido el evangelio de Jesucristo. If you notice, the brothers had received the gospel of Y Christ. el evangelio de Jesucristo tiene que ver no solamente con la muerte de Jesús, The gospel of Christ is not just about the death su of Christ, sepultura, his burial, pero resucitó al tercer día. but he resurrected on the third day. Los hermanos en Corinto tenían problema, Jesús murió por nuestros pecados, The brothers in Corinthians had no problem with Jesus died pero for our algunos sins, de ellos estaban dudando la resurrección de los muertos. but some of them were doubting the resurrection of the dead. Entonces la pregunta aquí es ¿por qué? So the question here is why?
¿Por qué ellos están dudando la evidencia monumental del Antiguo y Nuevo Testamento sobre la Why are they resurrección? de los doubting muertos? this monumental, all this evidence that's in the Old and New Testament? Primera de Corintios 15 nos da una respuesta, una seña. 1 Corinthians 15 gives us an answer. Por ejemplo, el capítulo 15 dice el versículo 33, 1 Corinthians 15:33 says, no erréis. do not be deceived. Las malas conversaciones corrompen ¿qué cosa? Bad company ruins good morals. Lo que estaba pasando con los hermanos en Corintio es que estaban escuchando el mensaje equivocado. What was happening with the brothers in Corinthians is that they were listening to the wrong message. Tenían un oído en la escritura, They had one ear in the Bible, pero otro oído entre los filósofos griegos. and they had another ear listening to the Greek philosophers. ¿Por qué sabemos eso? How do we know that? Sabemos nosotros que había un ambiente. Los hermanos en Corinto estaban viviendo en un ambiente. We know that they were living in an Y environment. nosotros certain sabemos que en environment. el primer siglo los romanos, los griegos, los filósofos especialmente, ellos tenían una creencia en el primer siglo acerca de la vida después de la muerte. We know that in the first century, the Romans, the Greeks, the philosophers, they had a belief about death. Y la mentalidad de ellos era la siguiente. And their mentality was the following. Una vez tú mueres, Once you're dead, se acabó todo. everything's done. Los, It's over. los epicúreos decían, These people used to say, los epicúreos, una fuente, una línea filosófica en el primer siglo, los epicúreos decían, comamos y bebamos porque mañana moriremos. these philosophers used to say, it's eat and drink today because tomorrow we might be dead. O sea que la vida hasta aquí llega, no hay más. Basically, life is just, we're here, nothing else. Y entonces algunos de los hermanos en Corintio So one of the brothers in Corinthian estaban escuchando, must have been listening. comamos y bebamos porque mañana moriremos. Let's eat and drink because tomorrow we Y might die. entonces para ellos la vida terminaba cuando hacían su funeral. So to them, life ended as soon as it was your funeral. Y entonces Pablo viene y dice, So then Paul comes and tells them, ¿cómo es posible que algunos de ustedes no crean a la resurrección? how is it possible that some of you don't believe in resurrection? Pero ustedes están escuchando el mensaje de la cultura. But you're listening to the message of the Ustedes culture. están escuchando a los filósofos. They're listening to the philosophers. Y ustedes han dejado de escuchar a quien ustedes deben de escuchar. And you failed to listen to the one that you should be listening to. Usted lee Marcos capítulo 16. You read Mark chapter 16. Marcos capítulo 16 es una evidencia inequívoca. Los discípulos, Jesús apareció a María, apareció a los que iban junto al camino de Maús, apareció a los 11. Mark chapter 16 there's so much evidence. He appeared to Mary, he Y appeared to the disciples, todos y cada uno de ellos dudaron. and every single one of them doubted. ¿Y por qué dudaron? And why did they doubt? Porque se les había olvidado lo que Jesús les había enseñado diciendo, mira, es necesario que yo muera, resucite al tercer día y yo los veo en Galilea. Yo los voy a ver en Galilea, el tercer día los veo en Galilea. They doubted because they had forgotten what Jesus told them, that he needed to die and 3 days later come back to life and he would see them in Galilee. El Señor Jesús se sorprende de los apóstoles y les dice, reprendió la incredulidad y la dureza de su corazón por no creer lo que Jesús había Jesus was dicho. surprised by the disciples and he let them know that he was bothered by them not believing in the doubt in their heart. Y la realidad, hermanos, la realidad nuestra no ha cambiado. And the reality hasn't changed. Porque la realidad, hermanos, es que cuando pensamos nosotros en la vida después de la muerte, Because the reality is when we think about life after death, muchas veces estamos escuchando el mensaje equivocado. many times we're listening to the wrong message. Y entonces, cuando escuchamos el mensaje equivocado, So in other words, when we listen to the wrong message, entonces crea en nosotros una incertidumbre. it creates an uncertainty in our life. Usted va a Marcos capítulo 16, You go to Mark chapter 16, hay un sentimiento there's a feeling, y hay un sentimiento de tristeza, there's sadness, hay un sentimiento de lloro, there's crying, hay un sentimiento de abandono, they feel abandoned porque no están escuchando a las palabras del Señor Jesús. because they're not listening to the words of Jesus. Pero cuando nosotros escuchamos el mensaje correcto, But when we listen to the correct message, entonces nosotros estamos esperando ese momento y esperamos el momento de la muerte con gran optimismo. when we listen to that message, we're waiting for that moment. That moment of death is going to be something optimistic. Porque sabemos que ese momento es transitorio para la eternidad. We know that moment is something that transitions us to eternity.
Estamos esperando ese momento. We're waiting for that moment. Queremos estar delante de la presencia de Él porque Él nos ha prometido. We want to be before Him because He has promised us. No nos va a abandonar. He's not going to abandon En el us. momento de la muerte In the time of death, no hay pánico. Para el creyente no es pánico. there shouldn't be any panic El for a apóstol believer. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Paul says that to live in Christ, to die is gain. ¿Quién habla de esa manera? Who speaks like that? Nadie habla de esa manera, Nobody speaks. sino solamente alguien que cree. But Con pie only someone- juntito es revelación de Dios. But only Dios no someone me that va a believes abandonar. speaks that way. Solamente el que cree. Only someone that believes. Pero el que no cree, But someone that doesn't believe, entonces hay zozobra. but there's Y problem. hay tristeza. And there's Y hay sadness. llanto. There's crying. Y entonces hay incertidumbre. And there's uncertainty. Y es lo que nosotros estamos viendo con los hermanos en Corintios. And that's what we're seeing with the brothers in Corinth. Y entonces una de las cosas que observamos es que el apóstol Pablo desde el versículo 13 al 19 hace algo increíblemente precioso. And we see from verse 13 and 19, there's something very, very magnificent. Y él razona con los hermanos. He reasons with the brothers. Y entonces usted encuentra, por ejemplo, ese concepto. Sí, sí, sí. Hipotéticamente el apóstol Pablo está tratando la manera de que ellos entiendan lo significante de la resurrección de He los keeps telling muertos. them, and if, and he wants them to see the significance of the resurrection. Y entonces dice, porque si no hay resurrección de los muertos, He says, but if there is no resurrection of the dead, o sea, si hipotéticamente no hay resurrección de los muertos, hypothetically, if there is no resurrection of the dead, entonces este es el resultado. then this is the results. Si nosotros no creemos en la resurrección, este es el resultado. Basically, if you don't believe in Una, resurrection, dos, this tres, is the results. 7 argumentos de lo que significa negar la resurrección de los muertos. He makes 7 arguments about not believing in the resurrection of the dead. 7 resultados de negar la resurrección. 7 results of denying Número resurrection. 1 dice, básicamente negamos la resurrección, entonces Jesús no resucitó. Number 1 is if we deny the resurrection, then Christ is not risen. Pablo dice, por ejemplo, Paul says, porque si no hay resurrección de los muertos, but if there is no resurrection of the dead, tampoco Cristo resucitó. then not even Christ has been raised. Porque si los muertos no resucitan, Because if the dead don't resurrect, tampoco Cristo resucitó. then not even Christ has been raised. O sea, usted se da cuenta el resultado de no creer que los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. So basically, the results are if the dead don't resurrect, then let's eat and drink tomorrow's. Número 2, Pablo Number dice, si negamos la resurrección, entonces vana es nuestra predicación. If we deny the resurrection, then all gospel preaching is vain. En el versículo 14 Pablo dice, Verse 14, Paul says, y si Cristo no resucitó, and if Christ has not been raised, vana es entonces ¿qué cosa? La predicación. then our preaching is in O vain. sea que la predicación apostólica no tiene absolutamente ninguna relevancia. Basically, the preaching of the apostles has no relevance Absolutamente, porque si Cristo no resucitó, because if, in other words, if Jesus vana es didn't nuestra resurrect. predicación. Número 3, mire usted conmigo. Number 3, Negamos la resurrección corporal, entonces nuestra fe es vana. if we deny the resurrection, then Pablo our faith is dice, vain. y si Cristo no resucitó, vana es entonces no solamente nuestra predicación, pero vana también es nuestra fe. He says, if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. Número 4, negamos la resurrección corporal, entonces los apóstoles básicamente nos mintieron. If we deny resurrection, then the apostles were liars. Pablo dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios que le resucitó a Cristo, dice el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. He says, we are even found to be misrepresenting God because we testified about God that he raised Christ, whom he did not raise, if it is true that the dead are not raised. Número 5, si negamos la resurrección corporal, entonces aún estamos en nuestros pecados, en nuestros delitos. He says, if we deny bodily resurrection, then you are still in your sins. En el versículo 17 el apóstol Pablo dice, estáis, dice, aún en vuestros pecados. He says, and if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. O sea que Jesús ya no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. In other words, then Christ is not the Lamb of God that takes away the sin. Negamos la resurrección, hay consecuencias severas. You deny the resurrection and there's severe consequences. Número 6, si negamos la resurrección, entonces los que durmieron en Cristo
perecieron. If we deny bodily resurrection, then those who died in Christ have perished. Pablo dice en el versículo 12, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. He says in verse 18, then those who have all fallen asleep in Christ have perished. O sea que todos los grandes personajes del Antiguo Nuevo Testamento que murieron en Cristo perecieron. So in other words, all the big figures in the Old Testament and the New Testament that have died in Christ are dead. No solamente las grandes figuras que nosotros leemos en el Antiguo y Nuevo Testamento que creyeron en Cristo, Not only the large figures in the Old Testament, pero su abuelo, su abuela, but the que murió en grandparents Cristo. that died in Christ. Si los muertos no resucitan, If the dead don't resurrect, su abuelo y su abuela your grandfather, grandmother que murieron en Cristo that died in Christ han perecido. have perished. O sea, las implicaciones son increíbles. The implications are Número huge, 7, número 7. Last one, number Si 7. negamos la resurrección corporal de Jesús, entonces los cristianos somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. If we deny bodily resurrection, then Christians are the most pitiful people. En el versículo 19 Pablo dice, si en esta vida solamente, Verse 19 says, if in Christ we have hope in this life only. ahora hermano, la construcción gramatical en griego tiene un énfasis aún mayor, The Greek construction has a very big emphasis. porque en el griego solamente es el final de toda la construcción gramatical. Because only is the last of the word. En otras palabras, eso lee de la siguiente manera, si en esta vida esperamos en Cristo solamente, So he says, if we only have Christ in this life only, o sea que el énfasis es en solamente. it's only. O sea, la idea es esperar en Cristo solamente para esta vida, solamente para esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. So we have Christ, hope for Christ only in this life, and we're pitiful Porque people. Cristo no es solamente para esta vida, Because Christ is not only for this life, Cristo es para la vida venidera. He's for the upcoming life. Enfáticamente para la vida venidera. It's very specific to the life going forward. O sea que en otras palabras, Pablo está tratando la manera de razonar con los hermanos que han sido confundidos por los filósofos griegos, los epicúreos. Están escuchando una voz que no es la voz de Dios. Paul's trying to reason with the brothers that have been listening to these philosophers, to these voices that are not God's voice. Y entonces el apóstol Pablo resueltamente concluye, And then Paul, he concludes, mas ahora he says, but in fact, Cristo ha resucitado de los muertos. Christ has been raised from the dead. O sea que ella no está hipotéticamente diciendo, sí, esto, sí, entonces, sí, ya no es hipotéticamente. He's not being hypothetical anymore at this point. En el versículo 20, In verse 20, categóricamente, he categorically tells them. hace una declaración evidente. He makes a very clear Y la declaración es, Cristo ha resucitado de los muertos. Says, but in fact, Christ has been raised from the dead. Y Él es primicia de los que durmieron el deshecho. The first fruits of those who have fallen asleep. O sea que Él es primicia. He's the first fruit. Usted se da cuenta que Jesús, primicia de los que durmieron, es hecho. So, O sea que porque Él triunfó sobre la muerte y resucitó, Él es primicia, Él es lo primero. Pero usted es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el since sexto. Christ defeated death, he is the first, and we're the second, third, and following. Si usted se ha arrepentido de su pecado y ha creído en Cristo Jesús, If you believe in Christ and you've been asked for forgiveness of your sins, usted se da cuenta que esta es nuestra confesión. this is our confession. Nuestra confesión es la siguiente. Our confession is as follows. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Because if you confess with your mouth that Jesus is the Lord, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, and in your heart, and you believe in your heart that God raised him from the dead, serás salvo. you will be saved. Usted se da cuenta que la resurrección no es un elemento solamente del Evangelio, The resurrection is not just something from the gospel, sino el clímax del Evangelio. but it's the climax of the gospel. Porque cuando usted considera lo que es la resurrección, Because when you think about what resurrection is, usted habla no solamente de la persona de Jesús, you're not just speaking about the person of el Christ, ministerio de Jesús, Christ's las ministry, enseñanzas de Jesús, Christ's teachings, la muerte de Jesús, Christ's death, la sepultura de Jesús. Christ's burial. Él resucitó. He resurrected. Increíble. Es el clímax.
It's the climax. Nuestra confesión es la siguiente. Our confession is as follows. Dice la Escritura que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres, dice, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Because the verse says, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, Pero si you will tú be no saved. crees But if you don't believe que Él es el Señor that he's our Lord y que Jesús le resucitó de los muertos, and that he resurrected from the dead, tú no eres salvo. you're not saved. Tú podrías decir, oh, yo soy bautista, You can say, oh, I'm Baptist. o yo soy pentecostal, Oh, I'm Pentecostal. o puedes decir que eres carismático, You could say o you're charismatic. presbiteriano, o lo que te dé la gana, que el You color can que say quieras. whatever you want to say that you are. Aquí no se trata de denominación, This is not about no se trata de denominations. nombres, It's not about names. se trata de lo que tú crees en tu corazón. It's about what you believe in your heart. Nuestra confesión tiene que ver con la persona de Jesús, Our confession has to do with the el person of señorío de Christ, Jesús, God's lordship, que Dios lo levantó de los muertos. that God raised him from the dead. Dice, será salvo. It says, you will be Esta es saved. nuestra confesión. That's our confession. El Señor Jesús, hablando a las iglesias de Asia Menor, When Jesus was speaking to the churches of Asia Minor, Efesios, por ejemplo, Esmirna, Ephesus, Filadelfia, 7 iglesias, 7 churches, Él les habla con gran autoridad. he speaks with great authority. Y Él les dice de la siguiente manera. He says to them as follows. Aquí está el apóstol Juan en una visión y dice que cuando le vi, And this is John with a great vision. He says, when I saw him, cuando vi a Jesús, cuando le vi, when he saw Jesus, caí como muerto a sus pies. I fell at his feet as though dead. Y Él puso su diestra sobre mí, But he laid his right hand on me. diciéndome, And he said to John, no temas, fear not. yo soy el primero y el último, I am the first and the last. el que vivo y estuve muerto. And the living one, I died. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. And behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades. Y dice el versículo bíblico, mire qué interesante, dice, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. He said, I'm the living one, and I died, and behold, I am alive forevermore. O sea, eternamente Él vive. So eternity, he's going to live eternally. Y porque Él vive eternamente, And because he lives eternally, dice la Escritura, tengo las llaves de la muerte y del Hades. he goes, and I have the keys of death and Hades. Yo tengo, dice, las llaves de la muerte y del Hades. He has the keys of death and Hades. Con toda autoridad porque Él vive, With all authority, because he lives, Él tiene la autoridad eterna. he has the eternal authority. Porque Él vive. Because he lives. A la iglesia, Él le dice, a las iglesias, Él le dice, Jesús les dice, He says this to the churches. yo soy el que vivo, He says, I'm the one that lives. estuve muerto, I was dead, vivo por los siglos de los siglos. and I've been alive forevermore. Y yo tengo autoridad And I have the keys. eterna He has para siempre. he has total authority forever. ¿Qué es lo que significa la resurrección? Este es el propósito de la resurrección. What's the purpose of the resurrection? Y termino con este pasaje bíblico. And I finish with this verse. Este es el propósito de la resurrección. This is the purpose of his resurrection. Dice la Escritura, porque Cristo para esto murió y resucitó. It says, to this end, Christ died and lived again. Para esto, ¿qué es esto? And what is this for? Dice, porque Cristo para esto murió y It resucitó says, to this end, Christ died and lived again. y volvió a vivir. And he came back to life. Dice, para ser Señor, así como de los muertos, como de los que viven. And the purpose is that he might be Lord both of the dead and of the living. Yo le pregunto a usted, And I ask you, ¿es Jesús el Señor de tu vida? is Christ the Lord in your life? Esta es una relación. This is a relationship. Esto no es un asunto conceptual. This is not something conceptual. Si Jesús es el Señor de tu vida, If Christ is the Lord of your life, Él tiene la última palabra en tu vida. he has the last word in your life. Yo te pregunto a ti, I ask you, ¿eres salvo? are you saved? ¿Consideras en tu corazón que Jesús es el Señor? ¿Crees en tu corazón que Él levantó de los muertos? Do you believe in your heart that he came up from the dead? Dice, eres salvo. Él dice que murió, resucitó y resucitó, dice, para que Él sea el Señor de los que mueren y de los que viven. It said that Christ died and lived again. He resurrected that he might be Lord of both the dead
and of the living. Esto es magnífico. This is magnificent. Este es el Evangelio de Jesucristo. This is the gospel of Christ. El Evangelio de Jesucristo no tiene que ver solamente con el hecho de que Él nos salva, The gospel of Christ, not just that he saves us, pero Él entra en una relación con nosotros. but he starts a relationship with us. Y la relación es de Señor a siervo. And the relationship is Lord and servant. Él es el Señor He is the Lord, y usted es el esclavo and we're the slaves. de Él. We're Jesus' slaves. ¿Es Jesús el Señor de su vida? Is Jesus the Lord of your life? Eso tiene que ver la resurrección. La resurrección tiene que ver con esa pregunta. That's what the resurrection is that question. Is Jesus the Lord in your La life? resurrección no tiene que ver con religiosidad. The resurrection is not about a religious belief. La resurrección no tiene que ver con venir una vez al año a la iglesia. Resurrection is not about coming to church one time a year. La resurrección tiene que ver con el hecho de que Él vive para siempre y Él es el Señor, Él es el Señor. Él quiere ser el Señor de los vivos y de los muertos. The resurrection is about the fact that he wants to be the Lord of the living and the dead. Él es el Señor de tu vida. Is he the Lord in your life? Vamos a inclinar nuestros rostros y dar Let's gracias. bow our a Dios heads por and eso. give thanks. Amantísimo Padre, Heavenly Father, te damos gracias we give you thanks por lo que tú has hecho en la persona de Jesús. for what you have done in the person of Christ. Señor, queremos darte el honor y la gloria Lord, we want to give you the honor and glory porque podemos entender lo que la resurrección es. because we can understand what the resurrection is. Es el clímax del Evangelio. It's the climax of the gospel. Porque en ese clímax Because in that climax, Lord, entramos en una relación we go into una relación con Cristo. a relationship with Christ. Y no es una relación de amigos, It's not a friendship. no es una relación de conocidos, It's not just someone we know. es una relación de Señor a siervo. It's a relationship of Lord and slave. Y Señor, qué lindo es, qué lindo And Lord, how beautiful is it tener una relación personal con Jesús, to have a personal relationship with en la Jesus. cual Él es nuestro Señor. In the Él one where es- he is our Lord. a Él le obedecemos, We obey him, Lord. a Él le seguimos, We follow him. deseamos ser como Él, We wish to be like him. deseamos pensar y actuar como Él. We want to think and act like him. Señor, yo ruego en el nombre de Jesús Lord, we ask in the name of Jesus que el propósito de la resurrección se haga posible that the purpose of the resurrection is something that's possible en el corazón de cada uno de mis oyentes. in the hearts of all the people listening. Que podamos salir de este lugar That we can leave this place con un desafío, with un desafío. a goal. Y el desafío es And the goal is ser Jesús el Señor de nuestras vidas. let Christ be the Lord in our lives. Para la gloria tuya For your glory y para el beneficio de tu reino. and for the benefit of your kingdom. Quiero agradecerte, Señor, por esta oportunidad I want linda. to thank you, Lord, for this great opportunity. Poder, Señor, ver la resurrección To be able to see the resurrection a la luz de la Escritura. according to the scripture. Te bendecimos, We bless you, Lord. te damos gloria. We give you En glory Cristo Jesús. in Christ Jesus. Amén. Amen.